Bienvenido. No estás aquí por casualidad. El universo tiene su forma de traerte justo lo que necesitas, y si estás viendo este vídeo, es porque algo en ti busca despertar. Quizás sean respuestas, quizá un nuevo comienzo. Hoy compartiré una historia que no solo encenderá una chispa en tu interior, sino que puede transformar la forma en que entiendes tu vida y las decisiones que tomas. ¿Estás listo, lista para descubrirlo? ¿Alguna vez has sentido que algo te detiene? Justo después de que esa chispa se enciende, una fuerza invisible parece sujetarte, como cadenas que te atan al lugar donde estás. Tienes sueños, ambiciones, pero algo dentro de ti teme dar el salto hacia lo desconocido. Hoy, desentrañaremos esa fuerza y aprenderemos cómo liberarnos de ella. Este vídeo es para ti, que sientes que es hora de avanzar. Hace unas semanas, terminé un libro maravilloso de Borja Vilaseca titulado ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si te gusta leer o quieres empezar en el mundo de la lectura, es un buen libro que te recomiendo. En esa sorprendente lectura, me topé con una historia que cambió mi perspectiva para siempre. No es solo una historia cualquiera, es un relato con una lección tan poderosa que puede tocar las fibras más profundas de cualquiera que la escuche. Por eso, hoy quiero compartirla contigo. Abre tu mente y tu corazón, porque esta historia tiene el potencial de resonar en lo más profundo de tu ser. Primera parte, la historia del discípulo. La historia comienza con un joven discípulo que vivía consumido por una inquietud que no lo dejaba en paz. Día tras día, se preguntaba, ¿por qué tantas personas parecen conformarse con una vida de mediocridad, atrapadas en rutinas monótonas que no les ofrecen verdadera felicidad? Esta pregunta lo atormentaba como una sombra constante, impidiéndole encontrar paz en su propio camino. Su maestro, un anciano sabio que observaba la lucha interna del joven, decidió intervenir. Una mañana, mientras el discípulo reflexionaba en silencio, el maestro se acercó y le dijo, «Necesito tu ayuda para llevar una caja a una familia amiga que vive en el campo. El aire fresco te hará bien, te ayudará a desconectar de tus pensamientos». El discípulo aceptó sin dudarlo, aunque no podía prever que aquel viaje cambiaría por completo su perspectiva de vida. ¿Qué le esperaba en ese camino? Tras varias horas de caminata por senderos polvorientos y bajo el abrasador sol, llegaron a una aldea extremadamente humilde. Allí, entre casas derruidas y rodeadas de campos secos, se encontraba la vivienda de la familia a la que iban a visitar. Pero esta no era una casa cualquiera, era una pocilga. Diminuta, con paredes que apenas se mantenían en pie. El suelo estaba cubierto de suciedad, y el techo presentaba agujeros por donde se filtraba la luz del día. Era evidente que allí la pobreza era la norma. Al llegar, el discípulo sintió una mezcla de compasión y desolación. ¿Cómo podía alguien vivir en esas condiciones? En esa pequeña casa vivían 8 personas, apiñadas en un espacio donde apenas había lugar para moverse. Pero lo que más llamó la atención del joven no fue la pobreza visible, sino lo que parecía ser la única fuente de esperanza para esa familia, una vaca. Este inquietante animal, aunque aparentemente insignificante, era el centro de su subsistencia. Les proporcionaba la cantidad mínima de leche necesaria para no morir de hambre. Para ellos, la vaca no era solo una posesión, era un símbolo de seguridad, un escudo que los protegía de la miseria total. Esa noche, el maestro y el discípulo acamparon cerca de la casa. Mientras observaban las estrellas, el joven no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. ¿Es esta la realidad a la que tantas personas se resignan?, se preguntaba. Aunque la familia tenía muy poco, parecía aferrarse desesperadamente a su única posesión, como si de ello dependiera su existencia. Al amanecer, el maestro y el discípulo se prepararon para continuar su camino. Dejaron la caja que habían traído en unos matorrales cercanos, cumpliendo así con la misión inicial. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de partir, ocurrió algo inesperado. El maestro se acercó a la vaca con pasos tranquilos pero decididos. Antes de que el joven pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el anciano sacó una daga y, con un movimiento certero, degolló al animal. El discípulo quedó paralizado. Sus ojos reflejaban el horror de lo que acababa de presenciar. ¿Por qué has hecho eso?, le preguntó, con un tono de voz que oscilaba entre la incredulidad y la rabia. Pero el maestro no respondió. Sin pronunciar una sola palabra, comenzó a caminar de regreso al pueblo, dejando al joven con más preguntas que respuestas. ¿Qué tipo de enseñanza podía justificarse con un acto tan cruel? Durante todo el trayecto de regreso, el discípulo no podía dejar de pensar en aquella familia. Habían perdido su única fuente de sustento, aquello que les daba una mínima seguridad en un mundo lleno de carencias. ¿Cómo sobrevivirían ahora? ¿Qué pretendía su maestro con esa acción aparentemente despiadada? El silencio del anciano no hacía más que aumentar su frustración y su desconcierto. Pero el joven aún no lo sabía. Aquel acto que ahora veía como una tragedia pronto se convertiría en una de las lecciones más profundas de su vida. Y tú, que estás viendo este vídeo, quizás también te estás preguntando, ¿por qué destruir algo que parece esencial para sobrevivir? Quédate,
porque esta historia tiene una enseñanza que podría transformar tu perspectiva por completo. Reflexión inicial: el impacto del cambio. Durante semanas, el discípulo no pudo dormir. La imagen de aquella vaca desplomándose en el suelo, el sonido de su último aliento y la mirada resignada del maestro se repetían en su mente una y otra vez. ¿Cómo pudo hacer algo tan cruel? ¿Qué clase de lección es esta? Su frustración crecía con cada noche de insomnio, y aunque trataba de buscar respuestas por su cuenta, las palabras de su maestro seguían siendo un enigma envuelto en silencio. El joven no podía evitar pensar en aquella familia. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Cómo estarán sobreviviendo sin su única fuente de sustento? Su mente se llenaba de escenarios terribles: hambre, desesperación, ruina total. La idea de que ellos pudieran estar mejor sin la vaca parecía absurda, casi una burla a su sentido de justicia. Pero el maestro no daba explicaciones. Día tras día, seguía con sus enseñanzas habituales, como si nada hubiera pasado. ¿Era acaso insensible o simplemente sabía algo que el discípulo no podía comprender todavía? Un año después, el maestro le dijo: es hora de volver al lugar donde todo comenzó. El discípulo, aunque intrigado, sintió una punzada de incomodidad. No estaba seguro de querer enfrentarse a la realidad que encontrarían. Sin embargo, el viaje fue inevitable, y tras muchas horas de caminata, llegaron de nuevo a la aldea. Para sorpresa del joven, la vieja pocilga había desaparecido. En su lugar, había un hogar amplio, luminoso y lleno de vida. El techo ahora era sólido, las paredes estaban pintadas, y un pequeño jardín lleno de flores y vegetales adornaba la entrada. ¿Era esto un espejismo o un malentendido? Cuando tocaron la puerta, el padre de la familia los recibió con una sonrisa radiante. «Maestro, qué alegría verlo de nuevo», exclamó el hombre con genuina gratitud. Les invitó a pasar, y mientras los acomodaba, comenzó a narrarles su historia. Les contó cómo, tras perder a su vaca, se encontraron en un punto de quiebre. «No teníamos otra opción más que actuar», dijo el hombre, con una mezcla de orgullo y nostalgia en su voz. «Estábamos devastados al principio, pero mientras limpiábamos el terreno alrededor de la casa, encontramos una caja con semillas que alguien había dejado. Decidimos sembrarlas, y para nuestra sorpresa, descubrimos que el suelo era increíblemente fértil». El hombre continuó explicando cómo, poco a poco, comenzaron a cultivar vegetales, venderlos en el mercado cercano y ahorrar dinero. Con el tiempo, lograron mejorar su hogar y establecer un pequeño negocio que ahora les daba mucho más de lo que la vaca podría haber ofrecido jamás. El discípulo estaba atónito. ¿Cómo era posible que la pérdida de su único recurso hubiera sido el catalizador para tanta prosperidad? El maestro, que había permanecido en silencio durante la conversación, miró a su discípulo con la serenidad característica que siempre lo acompañaba. Se inclinó hacia él y, en voz baja, le preguntó: ¿crees que, si hubieran tenido a su vaca, habrían llegado hasta aquí? Esa pregunta golpeó al joven como un rayo. Entendió, en ese momento, que la vaca no solo era una fuente de sustento, sino también una cadena que mantenía a la familia atada a una vida de limitaciones. La dependencia a algo aparentemente esencial les impedía ver las posibilidades que tenían al alcance. A veces, lo que creemos que es nuestra seguridad es, en realidad, nuestra mayor prisión. El discípulo empezó a reflexionar sobre cuántas vacas tenía en su propia vida, cosas que consideraba indispensables pero que, quizás, le estaban impidiendo avanzar. ¿Cuánto de lo que tememos perder es realmente lo que nos está limitando? El maestro, notando el impacto de sus palabras, añadió: el cambio siempre parece cruel al principio, pero es el motor de la transformación. Sin esa pérdida, nunca habrían encontrado el verdadero potencial que yacía oculto en ellos. El discípulo, aunque aún procesando la lección, entendió que el impacto del cambio no está en lo que perdemos, sino en lo que nos obliga a descubrir y construir. Es en el vacío que deja lo viejo donde nacen las oportunidades para algo nuevo. ¿Y tú? ¿Qué vaca estás aferrándote en tu vida? ¿Qué estarías dispuesto a perder para descubrir lo que eres capaz de ganar? La lección estoica: dejar ir para crecer. Esta historia nos recuerda una verdad profunda y esencial. Muchas veces, aquello en lo que depositamos nuestra seguridad puede ser lo que nos mantiene atados. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. La familia amaba a su vaca, pero esa dependencia los mantenía en un estado de comodidad precaria, en una zona donde la ilusión de seguridad era, en realidad, una prisión disfrazada de estabilidad. En la filosofía estoica, el apego irracional es una de las trampas más peligrosas para la mente humana. Los estoicos creían que aferrarse a cosas externas, ya sean personas, posesiones materiales o incluso ideas, nos vuelve vulnerables al sufrimiento. No porque esas cosas sean intrínsecamente malas, sino porque nuestras expectativas y temores nos esclavizan. ¿Qué pasará si lo pierdo? ¿Cómo viviré sin esto? Estas preguntas crean cadenas invisibles que atan nuestra voluntad. En el caso de la familia, la vaca simbolizaba su única fuente de sustento. Sin embargo, también representaba un límite autoimpuesto.
Creían que la leche de la vaca era suficiente para sobrevivir y que no había necesidad de buscar algo más. Este es el mismo patrón que muchos de nosotros repetimos en nuestras vidas. Nos aferramos a trabajos que no nos apasionan, relaciones que nos estancan o ideas que ya no nos sirven, porque tememos enfrentar el vacío que quedaría si los dejáramos ir. El maestro sabía que eliminar a la vaca sería doloroso, pero también entendía que la pérdida los obligaría a actuar. En palabras de Marco Aurelio, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es decir, aquello que percibimos como una barrera puede transformarse en la fuerza que nos impulsa hacia adelante. La lección aquí es clara. El crecimiento a menudo requiere abandonar lo que conocemos y confrontar lo desconocido. El proceso no es cómodo, pero tampoco lo es quedarse atrapado en una existencia mediocre. ¿Cuántas veces evitamos tomar decisiones importantes por miedo al cambio, solo para darnos cuenta después de que el cambio era necesario para avanzar? Los estoicos también nos enseñan que el miedo al vacío es una ilusión. Séneca decía, nada es más infeliz que la felicidad basada en la dependencia. En otras palabras, cualquier cosa que creamos indispensable tiene el poder de controlarnos. Pero, ¿qué ocurre si nos permitimos soltar? La familia en la historia descubrió que, al perder lo que creían imprescindible, ganaron algo mucho más valioso, la libertad de reinventarse y la oportunidad de descubrir su verdadero potencial. Esta enseñanza no es solo teórica. Los estoicos desarrollaron prácticas concretas para entrenar la mente y liberarla del apego. Una de ellas es la praemeditatio malorum, o la premeditación de los males, que consiste en imaginar la pérdida de aquello a lo que estamos apegados. Este ejercicio no busca generar miedo, sino prepararnos emocionalmente para aceptar que todo es transitorio. De esta manera, aprendemos a valorar lo que tenemos sin depender de ello. Otra práctica es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto nos recuerda que debemos enfocarnos en controlar nuestras percepciones, decisiones y acciones, mientras soltamos la necesidad de controlar lo externo. Si algo se va, ¿realmente lo he perdido? ¿O simplemente era algo que nunca estuvo en mi poder? Por eso soltar no significa abandonar o renunciar sin más. Es un acto consciente de elegir el crecimiento sobre la comodidad. La familia, al perder su vaca, no perdió su dignidad ni su humanidad. Al contrario, descubrieron recursos internos que habían estado dormidos. De la misma manera, al dejar ir nuestras propias vacas, podemos encontrar la fuerza para crear una vida más auténtica y alineada con nuestras aspiraciones. Así que pregúntate, ¿qué cargas o apegos estás sosteniendo que frenan tu crecimiento? ¿Qué creencias, personas o situaciones representan tu vaca? Tal vez sea hora de liberarte y permitirte descubrir lo que realmente eres capaz de lograr. En última instancia, el acto de dejar ir no es una pérdida, sino una transformación. Y como dice la sabiduría estoica, nada en la vida es eterno, excepto nuestra capacidad de adaptarnos y florecer en el cambio. Segunda parte, profundizando en el apego. Imagina que estás en un barco en medio del océano. Llevas anclado en el mismo lugar durante años, temeroso de moverlo por miedo a perder todo lo que conoces. El agua es tranquila, el sol brilla, y parece que estás a salvo. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado qué hay más allá del horizonte? Tal vez tierras fértiles, paisajes que nunca has visto o aventuras que podrían cambiar tu vida. Pero, debido al peso de esa ancla, decides no moverte. El apego funciona como esa ancla. Puede tomar muchas formas, un trabajo que no te llena, pero te da seguridad económica, una relación que no te hace feliz, pero te da compañía, o incluso una idea sobre quién eres que, aunque limitante, resulta familiar. Nos aferramos porque creemos que esa ancla nos protege. Pero, en realidad, lo único que hace es mantenernos estancados, incapaces de explorar el océano de posibilidades que se extiende frente a nosotros. Como decía Marco Aurelio, si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella, y tienes el poder de revocar esa interpretación. En otras palabras, no es el ancla en sí lo que nos detiene, sino nuestra percepción de que sin ella estamos perdidos. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Porque lo conocido, incluso cuando no es ideal, nos da una sensación de control. En psicología, esto se llama la ilusión de seguridad. Al igual que la familia de la vaca en la historia inicial, creemos que mientras tengamos algo por muy mínimo que sea, estaremos a salvo. Pero esta creencia limita nuestra capacidad de ver más allá. Imagínate a alguien que permanece en un trabajo monótono durante años porque teme no encontrar algo mejor. O a una persona que permanece en una relación tóxica porque teme la soledad. En ambos casos, el miedo a lo desconocido pesa más que el deseo de cambio. Esto nos lleva a un estado de parálisis emocional y mental, donde confundimos el confort con la felicidad. ¿Qué nos dice el estoicismo sobre el apego? Para los estoicos, el apego es una forma de esclavitud. Epicteto decía, si deseas ser libre, no desees ni evites nada que dependa de otros.
Esto significa que debemos practicar la indiferencia hacia las cosas externas y enfocarnos en lo único que está bajo nuestro control, nuestras propias decisiones. Cuando nos apegamos a algo, le otorgamos poder sobre nosotros. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias expectativas y temores. Pero, como cualquier prisión, esta también tiene una puerta de salida. La clave está en entender que la verdadera libertad no viene de poseer más, sino de necesitar menos. El costo y lo más paradójico del apego es que no solo nos limita, también nos desgasta. Aferrarnos a algo que ya no nos sirve puede drenar nuestra energía, reducir nuestra capacidad para disfrutar el presente e impedirnos avanzar. Es como tratar de sostener agua en las manos. Cuanto más apretamos, más rápido se escapa. Pensemos de nuevo en el barco. Cada día que pasa, el ancla se oxida un poco más y el océano se vuelve menos navegable. La vida está en constante movimiento, y al aferrarnos a algo, nos desconectamos de esa corriente natural de cambio. Como resultado, no solo dejamos de avanzar, sino que nos volvemos extraños para nosotros mismos, incapaces de reconocer nuestras propias aspiraciones y sueños. ¿Cómo podemos soltar el ancla? La solución no es fácil, pero tampoco imposible. Los estoicos nos ofrecen varias herramientas para romper con el apego. Visualización negativa. Imagina cómo sería tu vida sin aquello a lo que te aferras. ¿Qué sentirías? ¿Qué harías para adaptarte? Este ejercicio no busca generar ansiedad, sino prepararte mentalmente para aceptar la pérdida como una posibilidad natural. Reevaluación constante. Pregúntate si aquello a lo que estás apegado realmente aporta valor a tu vida. ¿Es un puente hacia tus metas o un muro que te separa de ellas? Práctica del desapego consciente. Dedica tiempo a dejar ir, poco a poco, las cosas que no puedes controlar. Esto puede incluir pequeñas acciones, como no obsesionarte por el resultado de algo o aprender a decir no cuando es necesario. Dejar ir no significa renunciar, sino liberarnos. Es un acto de valentía, de mirar al océano con esperanza en lugar de miedo. Cuando soltamos el ancla, no perdemos nuestra seguridad, simplemente nos permitimos descubrir nuevas formas de alcanzarla. Así que reflexiona. ¿Qué anclas invisibles te están deteniendo? Tal vez sea hora de cortarlas, no con resentimiento, sino con gratitud por lo que te enseñaron. Como resultado, descubrirás que el horizonte no es el fin, sino el principio de algo mucho más grande. Tercera parte, romper las cadenas del miedo. El miedo es el guardián silencioso que nos ata al apego. No siempre es evidente, pero su presencia se siente, un nudo en el estómago, una voz que susurra y si lo pierdes, una barrera invisible que nos impide avanzar. Sin embargo, no estamos condenados a vivir bajo su sombra. Los estoicos nos enseñan que el miedo no es más que una ilusión creada por nuestra mente, y que, al enfrentarlo, podemos liberarnos. Lo puedes hacer con 3 pasos sencillos pero efectivos. Paso 1. Reconocer el apego. El primer paso para romper estas cadenas es mirar de frente aquello a lo que estamos aferrados. Pregúntate, ¿qué estoy protegiendo con tanto ahínco? ¿Qué me aterra perder? Tal vez sea un empleo estable, una relación que sientes que define quién eres, o incluso una versión idealizada de ti mismo que no quieres abandonar. Como decía Séneca, la fortuna no es constante, lo único constante es nuestra capacidad de responder a ella. Identificar el apego requiere honestidad brutal. No es fácil admitir que algo que valoramos también nos limita, pero este reconocimiento es el inicio de la transformación. Para visualizarlo, imagina que llevas una mochila cargada de piedras. Cada piedra representa algo que temes perder. Mientras más pesado sea tu equipaje, más difícil será avanzar. Identificar esas piedras no significa que tengas que dejarlas de inmediato, pero sí que empiezas a considerar cuáles realmente necesitas. Paso 2. Aceptar la incertidumbre. Una vez que reconocemos el apego, el siguiente paso es aceptar que la vida es incierta. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría: la naturaleza del universo es el cambio. El hombre sabio se adapta y prospera. Resistirnos al cambio es como intentar detener la corriente de un río, que será agotador e inútil. El miedo a lo desconocido no desaparece por completo, pero podemos aprender a convivir con él. ¿Cómo? Cambiando nuestra perspectiva. En lugar de temer lo que podría salir mal, consideremos lo que podría salir bien. Cada final es también un comienzo, y cada pérdida abre la puerta a nuevas oportunidades. Aceptemos la verdad estoica de que no controlamos lo que ocurre, solo cómo respondemos. Esta mentalidad nos permite enfrentar la incertidumbre con serenidad en lugar de pánico. Como resultado, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Paso 3. Tomar acción deliberada. Reconocer el apego y aceptar la incertidumbre son fundamentales, pero el verdadero cambio ocurre cuando decidimos actuar. Aquí no se trata de actuar impulsivamente, sino de tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros valores. Los estoicos hablaban de la proairesis, la capacidad de elegir nuestras respuestas. Epicteto decía: mientras mantengas tu voluntad alineada con la naturaleza, nada podrá perturbarte. Esto significa que nuestras acciones deben surgir de un lugar de reflexión, no de reacción.
Por ejemplo, si identificas que estás apegado a un trabajo que no te satisface, no significa que debas renunciar mañana mismo. En cambio, podrías empezar a explorar otras opciones, adquirir nuevas habilidades o construir una red de contactos. El objetivo no es precipitarte, sino moverte en la dirección correcta, paso a paso. El valor de la práctica constante. Romper las cadenas del miedo no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, un ejercicio diario de valentía y paciencia. Los estoicos nos enseñan a practicar pequeñas renuncias para fortalecer nuestra capacidad de desapego. Por ejemplo, Séneca sugería renunciar temporalmente a comodidades como un ejercicio de preparación. Pasar una noche durmiendo en el suelo o comer de manera más sencilla durante unos días puede ayudarnos a darnos cuenta de que podemos vivir sin muchas cosas que creemos indispensables. Estas pequeñas acciones construyen nuestra confianza para enfrentar desafíos mayores. El momento de actuar es ahora. Cada día que pasamos evitando nuestros miedos, nuestras cadenas se hacen más fuertes. Pero también es cierto que, con cada paso que damos hacia el cambio, esas cadenas se debilitan. La clave está en empezar, aunque sea con el más pequeño de los movimientos. Recuerda, el miedo es un fuego que crece cuando lo alimentamos, pero que se apaga cuando lo enfrentamos. Al tomar acción deliberada, no solo rompemos nuestras cadenas, sino que también descubrimos que somos más fuertes de lo que imaginábamos. El viaje hacia la libertad interior es desafiante, pero vale la pena. Al final, no se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar con él, de tal forma que no nos detenga. Cuarta parte, la paradoja del confort. El confort, esa sensación de bienestar que nos proporciona una falsa seguridad, puede ser uno de los mayores enemigos de nuestro crecimiento personal. Es fácil caer en la tentación de quedarnos donde nos sentimos a salvo, en la zona de confort que nos da tranquilidad, pero a menudo esa comodidad nos impide explorar nuevos horizontes. Es como una manta cálida en una noche fría, nos da consuelo momentáneo, pero no nos permite levantarnos y buscar un refugio mejor. Nos ofrece una falsa sensación de estabilidad, pero nos mantiene anclados en un lugar donde el crecimiento es limitado. El joven discípulo de nuestra historia vio en la familia de la vaca un ejemplo claro de cómo, al perder lo que les daba estabilidad, pudieron descubrir su verdadero potencial. Ese era su comodín, su muleta emocional, pero no era la única forma de prosperar. La vaca les proporcionaba seguridad, pero también les impedía pensar en otras soluciones, en otras formas de vivir. El maestro, al quitarles esa seguridad momentánea, les forzó a ver que la vida ofrece muchas más posibilidades de las que creemos, si nos atrevemos a buscar. La comodidad que nos aleja del crecimiento. Muchos de nosotros estamos atrapados en una rutina que, aunque no nos haga felices, nos da la certeza de que nada cambiará. A menudo, preferimos quedarnos en una situación conocida, aunque insatisfactoria, porque nos da el control, aunque ese control sea solo una ilusión. En el mundo de los estoicos, esta actitud es vista como una trampa de la mente. Como decía Séneca, la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. La tormenta, en este caso, es el cambio inevitable que todos enfrentamos. Por eso, el confort es engañoso. Nos ofrece algo momentáneo, pero nos roba la oportunidad de cambiar, de transformarnos. Es la paradoja del confort. Nos da seguridad, pero a costa de nuestra libertad. Nos impide crecer porque nos hace conformarnos con lo que ya tenemos, incluso cuando sabemos que podría haber algo mejor. El temor a la incomodidad. El miedo a salir de nuestra zona de confort es natural, pero también es una de las barreras más grandes que enfrentamos. Nos dicen que lo que conocemos es lo mejor, que fuera de ese espacio seguro, el caos y la incertidumbre nos esperan. Sin embargo, como los estoicos sabían, el caos es también una oportunidad para la renovación. De hecho, uno de los principios fundamentales del estoicismo es que todo lo que ocurre está fuera de nuestro control, pero nuestra respuesta sí lo está. La clave aquí está en aceptar la incomodidad como una parte esencial del proceso de crecimiento. La vida no es un camino recto hacia la felicidad, sino una serie de desafíos que, cuando se afrontan, nos llevan hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. La comodidad es el enemigo del progreso, es una frase que encapsula esta verdad. Cuando estamos demasiado cómodos, dejamos de desafiar nuestras propias creencias y, por lo tanto, dejamos de crecer. El valor de decidir el cambio antes de que nos lo impongan. La lección crucial que debemos aprender aquí es que no siempre es necesario esperar a que la vida nos arrebate lo que tenemos. Podemos tomar la decisión de cambiar antes de que el cambio nos sea impuesto, como la familia que, después de perder la vaca, decidió reinventarse. Este acto de tomar control, de decidir salir de la zona de confort, es una de las formas más poderosas de transformación. No tiene que ser un cambio radical. No tiene que ser un giro de 180 grados, pero sí un primer paso hacia algo nuevo. Quizás es empezar a aprender una habilidad diferente, cambiar de entorno, iniciar un nuevo proyecto, o incluso aprender a soltar algo a lo que nos hemos aferrado durante años. La incomodidad, aunque incómoda,
Es la señal de que estamos evolucionando. Los estoicos nos enseñan que la virtud se encuentra en la adversidad, no en la comodidad. La verdadera paz y el verdadero crecimiento vienen cuando aprendemos a liberarnos del miedo y la necesidad de control. Como dice Epicteto, la libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que debemos. Es un recordatorio de que, a veces, el primer paso hacia la libertad es renunciar a lo que creemos que necesitamos, para abrir espacio a lo que realmente nos hará crecer. Es en el sacrificio de lo que consideramos cómodo donde podemos encontrar el verdadero potencial que yace en nuestro interior. El cambio como un acto de valentía. Romper con la comodidad no es fácil. Requiere valentía, esfuerzo y determinación. Pero, como todo cambio profundo, también trae consigo una sensación de liberación. Al dar ese paso, no solo estamos eligiendo un futuro más prometedor, sino también forjando un carácter más fuerte y más resiliente. Es cierto que la vida nos empuja al cambio en muchas ocasiones, pero también podemos ser los arquitectos de nuestro propio destino. Si elegimos ser proactivos en nuestra búsqueda de crecimiento, estaremos mejor preparados para enfrentar las tempestades que inevitablemente llegarán. No es necesario esperar a perder lo que tenemos. Podemos tomar la iniciativa, salir de nuestra zona de confort y construir una vida más rica, más llena de posibilidades. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Te invito a reflexionar. ¿Qué es lo que te mantiene cómodo? ¿Qué estás dispuesto a soltar para avanzar hacia un futuro mejor? La invitación no es a eliminar todo lo que te da confort, sino a ser consciente de qué es lo que realmente te impulsa hacia tu crecimiento y qué es lo que te está frenando. El cambio es un viaje que puede ser desafiante, pero es uno que vale la pena emprender. Al decidir salir de nuestra zona de confort antes de que la vida nos lo imponga, nos damos el poder de crear nuestro propio camino hacia una vida más auténtica y enriquecedora. ¿Quieres seguir explorando cómo podemos liberarnos aún más del miedo y del confort para abrazar el cambio de manera radical? Vamos allá. Quinta parte, reflexión personal. En mi caso, esta historia me hizo reflexionar profundamente sobre mi propia vida. Me di cuenta de que también tengo vacas a las que me aferro. Esas cosas o creencias que, aunque ya no me sirven, me dan una sensación de seguridad, una falsa certeza que me impide avanzar. Reconocer estas dependencias es el primer paso hacia el cambio, pero ese paso no siempre es fácil de dar. Cambiar no es fácil, requiere coraje y determinación. La mayoría de las veces, el miedo al desconocido nos paraliza. Preferimos quedarnos en lo que conocemos, aunque no nos haga felices, porque el cambio nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Pero, como dice Séneca, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Es cierto que la vida ofrece oportunidades, pero es nuestra responsabilidad prepararnos para aprovecharlas. Prepararnos no solo en términos de habilidades o conocimientos, sino también emocionalmente, para soltar lo que nos limita y abrazar lo que puede ayudarnos a crecer. Al igual que la familia de la historia de la vaca, yo también me he visto atrapado en mis propias vacas. Ya sea un trabajo que no me llena del todo, una relación que me da seguridad pero que no fomenta mi crecimiento, o incluso miedos internos que me impiden explorar nuevas posibilidades. El apego al confort es algo que todos enfrentamos en algún momento, pero la lección que nos enseñan los estoicos es clara. El verdadero crecimiento solo ocurre cuando nos atrevemos a soltar lo que nos impide avanzar. Sé que cambiar no será tarea fácil, pero al mismo tiempo, sé que no hay mayor satisfacción que liberarnos de lo que nos retiene para alcanzar nuestro potencial verdadero. Cambiar no es solo un acto externo, sino una transformación interna. Cada vez que dejamos ir algo que ya no nos sirve, estamos dando un paso hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. Es curioso cómo a veces la vida nos fuerza a salir de nuestra zona de confort, como la familia que perdió su vaca, y otras veces somos nosotros los que debemos tomar esa decisión antes de que algo nos lo imponga. Reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta de que la oportunidad está siempre ahí, esperando ser tomada. La verdadera cuestión es si estamos dispuestos a prepararnos para ella y a abrazar el desafío del cambio. Ahora, al mirar mi vida desde esta nueva perspectiva, veo las áreas en las que aún tengo que crecer y las vacas que debo dejar ir. Pero sé que no estoy solo en este viaje. La filosofía estoica, con su enfoque en la autoobservación y el desapego, me da las herramientas necesarias para continuar mi camino hacia una vida más plena, una vida que no dependa de las certezas ilusorias, sino de la fortaleza interna para adaptarme al cambio. Es un recordatorio constante de que la transformación personal es un proceso continuo, que se construye con cada decisión que tomamos. ¿Cuál será mi próxima vaca que soltaré? ¿Cuál es el siguiente paso hacia una vida más auténtica y llena de propósito? La respuesta está en tus manos, y sé que el camino hacia el cambio es tan valioso como el cambio mismo. Es curioso cómo a veces la vida nos fuerza a salir de nuestra zona de confort, como la familia que perdió su vaca, y otras veces somos nosotros los que debemos tomar esa decisión antes de que algo nos lo imponga.
Reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta de que la oportunidad está siempre ahí, esperando ser tomada. La verdadera cuestión es si estamos dispuestos a prepararnos para ella y a abrazar el desafío del cambio. Ahora, al mirar mi vida desde esta nueva perspectiva, veo las áreas en las que aún tengo que crecer y las vacas que debo dejar ir. Pero sé que no estoy solo en este viaje. La filosofía estoica, con su enfoque en la autoobservación y el desapego, me da las herramientas necesarias para continuar mi camino hacia una vida más plena, una vida que no dependa de las certezas ilusorias, sino de la fortaleza interna para adaptarme al cambio. Es un recordatorio constante de que la transformación personal es un proceso continuo, que se construye con cada decisión que tomamos. ¿Cuál será mi próxima vaca que soltaré? ¿Cuál es el siguiente paso hacia una vida más auténtica y llena de propósito? La respuesta está en tus manos, y sé que el camino hacia el cambio es tan valioso como el cambio mismo. Sexta parte, un llamado a la acción. Te invito a que hagas lo mismo. Reflexiona sobre tu vida y pregúntate, ¿qué vacas están limitando tu crecimiento? ¿Qué elementos en tu vida te mantienen atrapado en una zona de confort falsa? Tal vez sea una relación, un trabajo que ya no te llena, o incluso una creencia arraigada que te impide ver las posibilidades que la vida tiene para ofrecerte. Es fundamental identificar estas vacas porque, al hacerlo, te das la oportunidad de liberarte de ellas y abrirte a nuevas oportunidades. El cambio puede ser incómodo al principio. De hecho, es natural sentir miedo o incertidumbre cuando decidimos dejar atrás lo conocido, lo seguro, lo cómodo. Pero te aseguro que el cambio es el único camino hacia el progreso. No hay evolución sin un pequeño sacrificio, sin un paso hacia lo desconocido. Como resultado, descubrirás una vida más plena, llena de propósito y significado. La verdadera satisfacción no proviene de quedarnos en lo que conocemos, sino de arriesgarnos a transformar nuestra realidad para que se ajuste a nuestra visión más auténtica. Enfrentar el miedo al cambio, dar ese paso decisivo y aceptar la incertidumbre es lo que marca la diferencia entre quienes se quedan atrapados en la mediocridad y quienes se atreven a vivir una vida más grande. Como decía Marco Aurelio, la vida de cada hombre está determinada por las decisiones que toma. Entonces, te invito a tomar hoy mismo la decisión de no dejarte dominar por tus miedos y a empezar a tomar acciones que te acerquen a la vida que realmente deseas vivir. No esperes que el cambio venga de fuera. En lugar de eso, sé el arquitecto de tu propio destino. Actúa ahora. Da ese primer paso, aunque parezca pequeño, porque cada acción cuenta. Y recuerda que la verdadera libertad no está en hacer lo que queramos, sino en ser dueños de nuestras propias decisiones. Haz de la vida una aventura constante de crecimiento, de transformación y de valentía. Tú tienes el poder de romper las cadenas del miedo y dar forma a tu futuro. La vida está esperando que tomes las riendas. Este es tu momento. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que esta historia y reflexión hayan tocado algo profundo en ti, como lo hicieron en mí. Si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más a romper sus propias vacas, cadenas y alcanzar su verdadero potencial, no dudes en compartirlo. Recuerda, el primer paso para cambiar tu vida es reconocer que tienes el poder de hacerlo. Aquí, en Estoicismo Arácnido, nos embarcamos juntos en el camino hacia la libertad interior, la verdadera paz mental y una vida de propósito. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Únete a esta comunidad de personas dispuestas a desafiar sus miedos, abrazar el cambio y vivir con mayor claridad usando el estoicismo. Gracias por llegar hasta aquí. No dejes que el miedo te detenga, porque tu mejor versión está esperando a que tomes acción ahora. Nos vemos en el próximo video, donde seguirás dando pasos hacia la vida que mereces. No olvides activar la campanita para no perderte ningún contenido transformador. Hasta la próxima.